Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches, amigos que nos ven a través de la internet. Esta noche vamos a meditar en la palabra de nuestro Señor. Quiero que por favor todos vayan por su Biblia, porque vamos a necesitarla, vamos a ocuparla. Y vamos a abrirla juntos en el capítulo 1 del Génesis, en los versículos 26 y 27. Es efectivamente los pasajes que ya Dani leyó con toda amabilidad. Sin embargo, solamente quiero, hermanos, rescatar algunos detalles, dos por lo menos, de estos pasajes. Si usted se da cuenta, el versículo 26 del capítulo 1 de Génesis está relatando la forma como de manera incluyente la deidad, la Trinidad, participó en la creación del hombre. El versículo 27 habla ahora ya de efectivamente la creación del hombre, porque el versículo 26 apenas eran los planes de la creación, hagamos. Y el verso 27 habla ya de la expresión de la creación, donde dice, y creó Dios ya al hombre a su imagen. Una de las cosas que nosotros tenemos que notar allí, hermanos, en la primera frase, hagamos al hombre del versículo 26, algunos han discutido a qué se refiere esa palabra, hagamos al hombre, y ustedes saben que en el hebreo original, la palabra Adán es la que se usa para poder referirse al hombre, y algunos han sugerido que esa declaración, hagamos al hombre, se refiere a su color, porque la palabra Adán también se puede traducir como ser rojo. Algunos por eso dicen, se está refiriendo al color, quizá de su piel. Otros dicen, no, se refiere a su apariencia. Porque también la palabra Adán está haciendo referencia a una luz o a la brillantez justamente de Adán. Algunos han traducido Adán el brillante, o así lo han llamado, por su aspecto y su naturaleza y su semejanza de brillo más parecida a la de Dios. Por eso Dios dice, hagamos, le voy a compartir algo mío que es mi semejanza. Y otros hablan de que es la referencia acerca de su origen. Es decir, porque la palabra Adamá, que también se puede traducir como el del suelo, hace referencia a donde Dios tomó la materia prima para poder crearlo con sus manos. Independientemente de esto, hermanos, es interesante notar el punto de vista número 2, que tiene que ver con su apariencia de brillantez, que justamente refiere su procedencia, porque, como dice el versículo que leímos, Adán fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Hay una segunda frase que nosotros podemos rescatar, que es la frase toda la tierra del versículo 26 de Génesis capítulo 1. La frase toda la tierra, algunos han sugerido que esta expresión refleja la naturaleza misional de Adán. Es decir, la frase toda la tierra sería el punto en donde Adán se iba a mover. Toda la tierra sería el lugar donde él no solamente habitaría, sino donde desarrollaría la misión que el Señor le estaba encargando después de crearlo. Por eso el verso 26 enfatiza mucho la frase toda la tierra, porque esa expresión justamente hace referencia a la naturaleza misional de Adán. Quiero leerte una declaración de la sierva de Dios en Patriarcas y Profetas, página 25. Dice ella así: el hombre había de llevar la imagen de Dios. Nota, pero ahora lo que voy a leer. Tanto en la semejanza exterior
como en la del carácter y sumisión. Por eso esa frase, toda la tierra, emblematiza justamente la naturaleza misional de Adán. Dios lo puso en la tierra, no solamente para que habitara la tierra, sino para que su misión se desarrollara en toda la tierra. Ahora, mira qué interesante lo que vamos ahora a analizar. Cuando Dios en el Génesis creó la tierra, creó al hombre a su imagen y semejanza y creó todo lo que hay en la tierra. Ese es otro tema interesante que sería muy bueno también analizarlo en algún momento. Pero cuando Dios hace eso, Satanás comienza entonces a proponerse, cuando él cae, recordemos la historia, él es lanzado al abismo, después él comienza a vagar por el universo y entonces llega al planeta Tierra después de que fue creado. Y entonces Satanás se propone violentar no solamente al hombre, sino la misión del hombre también. Ahora, esto es como algo de causa a efecto, porque si Satanás lograba violentar al hombre o hacer pecar al hombre o torcer al hombre, automáticamente también él iba a violentar la misión del hombre. Eso sería en automático, ni siquiera él iba a trabajar para eso. Bastaba simplemente con que Satanás violentara al hombre, lo hiciera caer, lo llevara a la infidelidad, a la desobediencia, y automáticamente con ese acto él también ya estaba violentando la misión del hombre. Voy a hacerles algunas preguntas y quiero comenzar con la primera. Si usted seguramente ya ha leído el capítulo 1 y 2 del Génesis, y si no lo ha hecho, le invito a que lo haga. Esos dos capítulos nada más. Seguramente en el estudio diario ya alguna vez lo leyó completo. Bueno, miren, quiero hacerles esta pregunta. Si usted tendrá que enumerar los temas principales que aparecen en Génesis capítulo 1 y el capítulo 2, ¿cuántos temas usted escribiría en el papel? Temas de relevancia, de importancia. Yo por lo menos hice el ejercicio y encontré 7. No digo que estos sean todos, pero hablo de 7 que a mí me llamaron poderosamente la atención. Mira los 7 temas que yo encontré en los capítulos 1 y 2 del Génesis. Los voy a mencionar como aparecen en los capítulos. No necesariamente la mención que voy a hacer tiene que ver con su cronología, es decir, que así Dios los fue trayendo al escenario, así se escribieron. ¿Cuáles son? Tú vas a encontrar en el Génesis, el capítulo 1, por lo menos 3 temas importantes. El primero, el tema de la Trinidad, lo vas a encontrar. Si tú vas a Génesis capítulo 1, el versículo 1, el versículo 2, el que ya leímos, el verso 26, el verso 27, la expresión plural hagamos, ahí se encuentra el tema de la Trinidad. Segundo tema que yo encontré, el tema de la creación. Es un tema bastante explícito, evidente. Vas a encontrar día por día cómo Dios fue creando las cosas. Tema número 3, el tema del sábado. En el capítulo 2 también vas a encontrar el tema del trabajo. El Señor le da un trabajo específico, una misión específica a Adán para poder realizar juntamente con su pareja. Vas a encontrar el tema de la alimentación también. El Señor propone una alimentación ideal para el hombre. Vas a encontrar el tema de la ley. Ahí vas a encontrar los árboles prohibidos, especialmente uno solo. El tema de los árboles, los comestibles, pero encuentras otro, el de la vida, que también se puede comer, sus hojas y sus frutos. Y encuentras el árbol de la ciencia, del bien y del mal, que dijo Dios, no puedes comer. El tema de la ley. Y también encuentras el tema del matrimonio al final del capítulo 2. Ahora, yo no voy a hablar de estos 7 temas, pero hay un común denominador que quiero presentarte, que seguramente tú ya lo descubriste, ya lo sabes, y que va a ser la plataforma para lo que esta noche nosotros vamos a hablar. En estos 7 temas, tú vas a encontrar
cómo Satanás ha violentado cada uno de estos 7 temas o 7 aspectos. Los 7 los ha violentado. Por ejemplo, el tema de la Trinidad. ¿Lo ha violentado, sí o no? Sí. La creación, también. El sábado, también. El trabajo, también. La alimentación, también. La ley de Dios, también. El matrimonio, ni se diga. Estos 7 temas, Satanás los ha violentado. Ahora, quiero que inteligentemente notes algo muy interesante. Estos 7 temas, y posiblemente hay otros, yo descubrí 7, o por lo menos son los que yo quise ver. Estos 7 temas que aparecen en los capítulos 1 y 2 del Génesis fueron violentados por Satanás con un propósito bien específico. No voy a hablar de los 7, quizás solamente tome 2 o 3. Ahora, yo quiero iniciar de entrada ya citando algunas cosas que van a dar justamente evidencia de lo que estoy tratando de explicar. Traigo conmigo aquí, hermanos, una Biblia que es la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Seguramente ustedes la han visto por allí. Y no voy, esta noche, hermanos y amigos que me ven, no voy a hacer un ejercicio de ataque en cuanto a alguna religión. No, por favor, separen ese tema. El Señor tiene planes específicos y maravillosos para todos aquellos que le buscan. Pero quiero que notes, por favor, en esta traducción bíblica que no es muy apegada al original, algo que de entrada te va a sorprender. Por ejemplo, si tú lees en Reina Valera o en cualquier versión, Génesis, el capítulo 1, el versículo 2, mira lo que vas a encontrar. Lo voy a leer primero en Reina Valera y dice así: la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nota, el Espíritu de Dios. Está hablando entonces de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu de Dios. Cuando tú lees esta versión, el mismo versículo vas a encontrar algo que poderosamente llama la atención. Dice: ahora bien, resultaba que la tierra se hallaba sin forma y desierta, y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa. Nota, y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro. ¿Ya descubriste? La fuerza activa de Dios. El original no dice eso. Pero esta traducción del Nuevo Mundo traduce la fuerza activa de Dios y es el nombre que se le da al Espíritu de Dios. Con eso, intencionalmente se está destruyendo el tema de la Trinidad. Porque ahora la Trinidad solamente es vinidad. Solamente el Padre y solamente el Hijo, porque el Espíritu Santo no es una persona, no es Dios, es una fuerza activa. Así como la fuerza de la energía eléctrica, algo así es lo que sugiere esta versión. Hay algo más, hay algo más. Si tú lees ahora el versículo 3, hay un ataque ahora no contra el Espíritu Santo ni contra la Trinidad, sino ahora contra la creación. Reina Valera, Génesis 1:3 dice así: dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios entonces vio, verso 4, que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Está hablando cuando Dios crea la luz. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vamos a ver qué dice esta versión. Versículo 3. Y Dios procedió a decir. Ahora, ¿recuerdas cómo decía Reina Valera? Dios dijo. Dios dijo. Porque el verbo kal en hebreo se tiene que traducir así, dijo. Pero ellos traducen y Dios procedió a decir. Ahora, ¿te acuerdas que Dios dijo? Versículo 3, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué dice esta versión?
llegue a haber luz. Entonces llegó a haber luz. Ahora toda tu atención. La creación de Dios tiene dos características teológicas muy relevantes. Dios creó al instante. Los teólogos les llaman a este proceso la creación ex nihilo, es decir, creó al instante. Dios dijo y fue creado. Número dos, Dios creó sin necesidad de materia prima, porque la creación vino a ser después de el poder de su boca. Su boca fue lo que produjo las cosas. Dios dijo, mandó y las cosas existieron. Ahora, pero quiero que notes lo que dice acá. Dijo, entonces procedió a decir Dios, llegue a haber luz, y entonces llegó a haber luz. Es decir, esta traducción descarta la creación de Dios al instante. Porque entonces ahora con esta traducción se va a respaldar, y esto no lo dice el original. Por eso esta versión no es una traducción. Esta traducción respalda la idea de que no fueron días literales de 7 los que Dios utilizó para crear todo, sino que cada día equivalía a 7,000 años. Es decir, es un proceso evolutivo. Por eso dice, llegó a haber luz. La luz no se creó de manera instantánea, sino, según esta versión, hubo un proceso de 7,000 años. Yo te pregunto, ¿qué tema se está ahora violentando con esta traducción o con esta interpretación? El tema de la creación. Ya vimos, se violenta el tema de la deidad, se violenta el tema del Espíritu Santo, y ahora se violenta el tema de la creación. Y yo puedo pasar toda la noche hablándote de ejemplos, pero quiero avanzar porque quiero llegar a un punto que me interesa. Satanás lo que ahora estaba planeando cuando Dios crea las cosas es violentarlas, distorsionarlas. Ese era su plan. Y saben que a través de los años él ha ido logrando sus propósitos. No tengo mucho tiempo para hacer un análisis histórico, bíblico, desde que el pueblo de Dios sale de Egipto hasta que deja de ser en el año 34. No tengo tiempo para avanzar periodo por periodo y mostrarte bíblicamente, pero lo hay, no tengo tiempo. Pero solamente quiero mostrarte un solo ejemplo. Y yo le he puesto como subtítulo el ateísmo del pueblo de Dios. Ahora, esto te va a chocar en la mente inmediatamente porque vas a decir, pastora, aguante tantito, ¿existe ateísmo dentro del pueblo de Dios o existió? ¿O cabe la posibilidad de que ese término pueda ser verdadero? Sí. Por eso yo lo tomé, el ateísmo del pueblo de Dios. Quiero que por favor vayas a Jeremías capítulo 5, el versículo 16. Y te estoy hablando del periodo preexílico. Antes de que el pueblo de Dios fuese llevado a la cautividad, aparece, y el profeta Jeremías escribe este pasaje, aparece una declaración bastante interesante, terrible, pero bastante interesante. Mira lo que dice Jeremías 5, dije 16, ¿verdad? No es el 12. Jeremías 5:12. Mira lo que dice allí. Negaron a Jehová y dijeron, Él no existe. Ahora, quiero que por favor tú leas bien el capítulo 5, porque alguien en este momento puede pensar, pastor, esa frase no se aplica al pueblo de Dios, está hablando de los paganos. No, es más, el título del capítulo 5 es Impiedad de Jerusalén y Judá, es decir, Israel y Judá, el reino del norte y el reino del sur. Está describiendo su pecado, su impiedad.
Y dentro de esa descripción dice, negaron a Jehová y dijeron, Él no existe. Ahora yo te pregunto a ti, cuando alguien niega la existencia de Dios, ¿cómo se le llama? ¿No es ateísmo eso? Claro, está negando a Dios, está negando la existencia de Dios. Eso es ateísmo. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Quién fue el primer personaje en la historia bíblica que negó la existencia de Dios, la efectividad y el poder de Dios en su vida? Satanás, Lucifer. Es el padre del ateísmo. Y ya te mostré que cuando Génesis capítulo 1 y capítulo 2 hablan de esos 7 temas interesantes, todos los 7, no te mostré los 7 porque no tengo tiempo, pero por lo menos hay actualmente, contemporáneamente, una transliteración bíblica, traducción, si algunos le quieren llamar, o interpretación, si otros la quieren llamar, en donde se niega y se ataca la existencia de la deidad y se niega a Dios como creador. Ahora, mira por favor lo que viene ahora. Seguramente también tú has escuchado en la historia del pueblo de Dios cómo ellos idolátricamente fueron tras Baal y tras Acera. Si tú haces un pequeño estudio rapidito ahora con San Google, vas a encontrar quién era quién era Baal y quién era Acera. Baal era el dios sol, Acera la diosa de la fertilidad. Baal también se llamaba el dios de la lluvia. Es decir, cuando el pueblo de Dios fue a adorar a esos dioses desconociendo a Jehová, lo que estaban haciendo simplemente porque el culto a Baal con Acera, que era su esposa, no era otra cosa más que orgías sexuales para incitar a Baal y a Acera a mandar la lluvia. Y ellos creían que cuando llovía efectivamente en la época agrícola de siembra, creían que cuando llovía no era otra cosa más que el derramamiento de Baal sobre la tierra. Creían que era el semen de Baal fertilizando la tierra. Miren la aberración, hermanos. El pueblo creyendo que quien daba vida en la tierra no era Dios. Se habían alejado, noten, se habían alejado de la creencia edénica, se habían alejado de la creencia bíblica de que Dios era el creador. Y ahora ellos depositaban su confianza en una diosa como Acera y en un dios falso como Baal. ¿Ateísmo? ¿Idolatría? Por supuesto que sí. Pero mira, vamos a los tiempos modernos. Cuando yo te hable de estas fechas, inmediatamente las vas a relacionar también con el nacimiento de la iglesia adventista. 1844, ¿qué te suena? El gran chasco. Acabamos de pasar justamente hace unos días atrás la celebración de justamente el gran chasco de hace algunos años atrás, 22 de octubre. Bueno, ¿qué te suena a 1844? El gran chasco. 1839, ¿a qué te suena? El año en donde Miller comienza el segundo gran despertar evangelístico. 1849, ¿qué te suena? Muere Guillermo Miller. 1860, ¿qué te suena? Se le pone nombre a la iglesia adventista como la llevamos hoy actualmente, iglesia adventista. 1863, ¿a qué te suena? La organización de la iglesia adventista. Perfecto. Más o menos así, algunas fechas relevantes. Pero te voy a dar una fecha, más o menos en el siglo XIX. 12 de febrero de 1809. Están haciendo un personaje histórico.
A ver, te doy unos segundos para que vuele tu mente y te acuerdes quién nació el 12 de febrero de 1809. Ese año nació un tal Carlos Darwin en Inglaterra. 12 de febrero de 1809. Hay otras fechas interesantes. 1859. Mira, en el 60, por eso las puedes relacionar. 1860 la iglesia recibe el nombre como tal. En el 63 se organiza. 1859. Mientras en Estados Unidos en el 60 estaba sucediendo ese movimiento de la naciente iglesia adventista, en Inglaterra Satanás estaba trabajando. Nacía ya un hombre llamado Carlos Darwin y se publicaba en 1859 un documento llamado El origen de las especies, cuya base era la selección natural. Ve cómo el diablo trabaja, ¿eh? Wilson Bryan King dijo alguna vez que donde Dios tiene un templo, enfrente Satanás establece una capilla. Esto quiere decir que donde Dios hace algo, Satanás va a hacer de todo también para contrarrestar la obra de Dios. Sin embargo, yo quiero que conozcas un poquito de este personaje, Carlos Darwin, porque a veces se lo juzga mal de inicio, porque se le tilda de ateo, y lo fue, pero él no comenzó así. Satanás trabajó en él. ¿Sabías eso? Satanás trabajó en Carlos Darwin, porque acá en Estados Unidos, en Norteamérica, Dios estaba trabajando para levantar hombres, para despertar una iglesia, la iglesia del tiempo del fin. Pero allá en Inglaterra, Satanás estaba trabajando también para levantar a otro hombre, para contrarrestar el mensaje central de la iglesia del tiempo del fin. ¿Cómo fue esto? Mira, número uno, y aquí te va. Primero tienes que saber que Carlos Darwin estudió teología en Cambridge. Es decir, si alguien conoció bien la palabra de Dios, sus fundamentos teológicos, si alguien hizo exégesis bíblica y aplicó hermenéutica bíblica, fue Carlos Darwin, porque él quería ser un ministro anglicano. Por eso en Cambridge él estudia teología. Pero mira, cuando él gradúa de la universidad, él acepta la Biblia como fuente sagrada. Es decir, para Carlos Darwin, la Biblia no era un libro desconocido, sino era para él un libro sagrado. Ahora tú me podrás preguntar, pastor, y si todo estaba bien, ¿qué fue lo que lo trastornó? Hay otra fecha en la historia que tú tienes que saber, 15 de septiembre de 1835. ¿Qué fue lo que pasó? El famoso viaje del Beagle. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Bueno, Carlos Darwin se monta a una embarcación y entonces comienzan a hacer un viaje náutico y llegan a la isla de Galápagos. Eso tú lo sabes. Y él durante esos 2 meses que estuvo allí comienza a observar. Estos 2 meses fueron cruciales en la vida de Carlos Darwin porque él observó muchas cosas. No voy a contar, el tiempo se me está yendo, pero en esencia, él concluye que las especies evolucionan adaptándose a su medio ambiente. Cuando observa a los pinzones, a los chorlitos, a las tortugas, él concluye que las especies evolucionan adaptándose al medio ambiente. Ahora, en 1859, él publica El origen de las especies. Pero ¿sabes que
Él era consciente de lo que estaba haciendo, porque un año antes, en 1858, él escribe a un amigo llamado Joseph Hooker, y en su carta él le dice: oye Joseph, me siento como alguien a punto de publicar un crimen. Él era teólogo, él conocía de la Biblia, él estudió teología. Él un día en su vida pasada había aceptado a la Biblia como fuente sagrada de la revelación divina. Y ahora en 1858, que está a punto de publicar su famoso documento, El origen de las especies, después de observar 2 meses en Galápagos la naturaleza, le escribe a su amigo y le dice: oye amigo, me siento como alguien a punto de publicar un crimen. Pero saben que el escepticismo de Darwin creció no solamente con esa visita en el año de 1835 a Galápagos, sino que en el año de 1849, es decir, 10 años antes de que él publicara su documento El origen de las especies, Darwin dejó de asistir a los cultos de su iglesia. Encuentras algo tremendo ahí, ¿verdad? Se desconectó de Dios. Y cuando alguien se desconecta de Dios, el diablo lo va a volver loco. Desconéctate de Dios y el diablo te va a volver loco. Nadie puede resistir en su vida la ausencia de Dios sin que le suceda algo. 10 años antes, en el 49, de que él publicara su famoso documento, él dejó de ir a las reuniones de su iglesia. Y el diablo comenzó a meterse, repito, mientras el diablo estaba preparándola ya en Gran Bretaña, acá en Estados Unidos, Dios también estaba preparando a su gente. En 1851 muere una de sus hijas, Annie, la menor, de tuberculosis. Pequeñita, murió. Y entonces él lanza al aire una declaración terrible. Te la voy a leer. Él dijo, después de la muerte de su hija Annie a los 10 años, la crueldad y el sufrimiento no compaginan con el Dios omnipotente del cual la Biblia habla. Ya estaba listo. Como dicen los chavos, listo su cuadro ya. Satanás, que sabe entretejer catástrofes y crisis, ya lo tenía listo. Listo. La visita a Galápagos, la muerte de su hija, los problemas conyugales, el dejar de ir a los cultos religiosos, dejó de leer la Biblia, se alejó de Dios y el diablo lo agarró. Ahora, tú ya sabes quién fue Carlos Darwin. Lo que empezó como rebeldía hoy se ha tomado inclusive ya oficialmente parte de la currícula universitaria y de muchos colegios. Lo que él empezó simplemente como rebeldía hoy se ha hecho oficial. La teoría de la evolución. Pero mira, escucha lo que te voy a decir. La iglesia anglicana en Europa, ¿sabes tú cómo conocen a Carlos Darwin y cómo se refieren a él? Hay 2 adjetivos o 2 frases que adjetivan el conocimiento que tiene la iglesia de él. Dicen, número 1, la postura de Darwin es la más desagradable y degradante de las posturas. Y número 2, Darwin es la serpiente del jardín del Edén en persona. Ahora, ¿qué te quiero decir? La iglesia adventista, y escucha esto que te voy a decir, la iglesia adventista, cuando viene el gran chasco en 1844, se rompe, se desquebrajó. Ya te lo he contado algunas veces, se desquebrajó, se rompió. 10 años siguieron ellos leyendo la Biblia, descubrieron algo muy interesante.
Para 1854 la Iglesia Adventista descubrió que ellos solamente se habían concentrado en algunos temas de la Biblia y que ellos habían ignorado o dejado de lado otros temas relevantes y significativos de la Biblia. Así que durante esos 10 próximos años, después del chasco, la Iglesia Adventista comenzó a volver a leer la Biblia y descubrió que esas verdades distintivas de la Iglesia Adventista eran tan relevantes que no podían dejarse de lado, y entonces las acuñó en un documento que ellos llamaron la verdad presente. ¿Te suena esa frase? La verdad presente. ¿Qué es para la iglesia la verdad presente? Son las enseñanzas bíblicas distintivas de la iglesia remanente del tiempo del fin. ¿Cuáles son? El sábado, las mismas del Génesis, la ley, la deidad, la creación, el santuario. Ahora, esas verdades no son nuevas, aparecieron desde el Génesis y desde allí el diablo ha comenzado a torcerlas. Solo que cuando esta iglesia nace en 1863, reconoce que la Biblia tiene una verdad que no se puede ignorar y la llamó la verdad presente, y que es un cúmulo de verdades distintivas que la iglesia tiene que vivir y predicar. Hay una, y los minutos que me quedan, que son poquitos ya, la voy a rescatar así de manera rápida. Apocalipsis, el capítulo 13 y el capítulo 14. Yo te voy a dejar de tarea que los leas los dos con detenimiento. Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14. Y te voy a dejar un ejercicio bíblico. Entre el capítulo 13 y el capítulo 14 de Apocalipsis aparece 8 veces la palabra adoración. 8 veces aparece. En 7 de esas 8 veces, la palabra se refiere a adorar o a Satanás, o a la bestia, o a los dos. Pero de esas 8 veces, solo una vez aparece esta palabra con referencia a adorar a Dios. Ahora, quiero hacerte la segunda pregunta. ¿Tú sabías qué capítulo fue el que especialmente les llamó la atención a este grupo de estudiosos adventistas que comenzaron a releer la Biblia y a descubrir esas verdades distintivas? El capítulo que más les llamó la atención de la sección apocalíptica fue Apocalipsis 14, especialmente el versículo 5 y 6, que es donde aparece de las 8 veces, la única vez donde aparece la palabra adoración aplicada a Dios. Y voy a leer el versículo 6. En medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad. ¿A quién? Nota: a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí hay 3 temas que no podemos ignorar. Puede haber más, pero quiero enfatizar 3. El tema de la adoración, el tema del sábado y el tema de la creación. Y escucha lo que te voy a decir. Los 3, Satanás, la serpiente antigua, los afectó desde el Génesis. Logró convertir en ateo al pueblo de Dios. Levantó a este hombre en Gran Bretaña, a Darwin, siendo que había sido un hombre primero que quería noblemente ser un predicador de la verdad bíblica, de la iglesia anglicana, pero de la verdad. Lo voltea y ahora lo vuelve ateo.
Pastor, pero eso a mí no me va a afectar. Escucha lo que te voy a decir. Si Satanás, que era un ángel de luz, se convirtió en ateo, si Darwin, que era una persona noble, que creía que la Biblia era la verdad sagrada, se convirtió en ateo, si el pueblo de Dios en tiempos de Jeremías, antes del exilio, se volvió ateo, si el pueblo israelita en los tiempos de Elías, adorando a Baal y a Acera, se volvió ateo, cuidado, Satanás puede trabajar en las mentes y en los corazones para llevar al hombre de creer en Dios a ya no creer en Dios. Ten cuidado. Mira el instrumento que Satanás utilizó con Darwin. Su hija de 10 años se enferma y por alguna razón Dios no la sana. ¿Y qué dice él? No compagina en mi mente el hecho de que Dios sea poderoso y que no pudo sanar a mi hija. Cuidado. Somos la iglesia del Dios vivo. Seguramente en tu casa dijiste amén. Somos la iglesia del Dios vivo. Somos la iglesia de la última generación. Somos la iglesia remanente. Somos la iglesia que tenemos la verdad presente. Esas verdades distintivas que tenemos que rescatar y tenemos que predicar. Entre ellas, la verdad del sábado, la verdad de que solamente Dios merece y se le debe adoración, y la verdad de que Dios es el creador, y que esa teoría que circunda el planeta, que surgió en 1859, es mentira. Nada ni nadie fue creado en esta tierra, ni existe en esta tierra. Nada existe en esta tierra, ni tú ni yo, por efectos simplemente de la evolución. Existe actualmente, amigos, ahora lo moderno, lo que es contemporáneo, y te lo voy a leer y termino aquí. Mira lo interesante de esto. Hoy se dice lo siguiente, y escucha, el concepto del creacionismo contemporáneo, perdón, se me cayó la nota, aquí está, te la voy a leer. Dice, actualmente se acepta, escucha esto, que los seres vivos se han formado a través de un proceso de evolución natural, el cual estaba en los planes de Dios. Me río, ¿sabe por qué me río? Porque resulta ser que ahora la gente dice que Dios está de acuerdo con la evolución. Es decir, en los planes de Dios estaba la evolución. Esto es el colmo de los colmos. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude para poder entender que el único que merece adoración es Dios. Tenemos que presentar al mundo a ese Dios creador. Tenemos que presentar al mundo la verdad del sábado. Tenemos que presentar al mundo la verdad de la Trinidad, tal cual. Tenemos que presentar al mundo la verdad de la ley de Dios. Tenemos que presentar al mundo la verdad de la reforma pro salud. Hay muchas cosas que tenemos que rescatar y presentárselas al mundo. ¿Por qué? Porque están en la Biblia, porque constituyen la verdad presente, porque son las verdades distintivas de nuestra iglesia. Y aunque Satanás las ha atacado desde el Edén y las seguirá atacando antes de que Cristo venga, hermanos, la verdad no puede ser sometida a mayoría de votos. Si es la verdad, triunfará, porque la verdad siempre triunfa. Que Dios te bendiga en esta noche, es mi deseo y oración.